Said Badwan, nuestro hombre robot, ingeniero en mecatrónica por la UNAM. Fundaste, junto con un grupo de personas, director general de MediPrint. Creemos en ¿Qué tal, Fernanda? Que todo el tema de la robótica, de todos estos cuestionamientos en torno a la robótica, el crecimiento, el desarrollo tecnológico, todo esto tiene que tener cabida en este espacio. Y por eso te tenemos a ti, que eres uno de los meros en México. Así es que, ¿qué es eso primero de un universo simulado? ¿Cómo estás, Fer? Muy contenta, muy Mucho bien. gusto de saludarte, como igualmente. todos los lunes. Gracias. Y el día de hoy tenemos un tema interesantísimo. Cada vez más científicos de renombre concuerdan y dicen públicamente que ellos creen que el mundo en el que vivimos, que el universo en el que habitamos, no es más que una simulación. Como la película de Matrix, ¿la has visto? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿realmente podremos estar viviendo en un mundo simulado? ¿Tú qué opinas? Me cuesta mucho trabajo entenderlo, porque a mí me gusta lo tangible, y como esto es tangible, entonces no pienso que es una imaginación. Y como no tengo datos científicos, o no los entiendo, o no los tengo, no los conozco, no los entiendo, por ende no los entiendo, pues te diría pues ¿Que que no? fantochada. Claro. Pero tú eres el experto. Es un argumento muy común en debates sobre temas científicos. La verdad es que a los científicos nos encanta pensar en cosas muy fumadas, ¿no? Y qué bueno, porque si no fuera por eso... Cierto. Si no fuera por eso no se cuestionarían. Exactamente. No sabríamos, por ejemplo, qué es el continuo espacio-tiempo si Einstein no se hubiera puesto a pensar cómo interactuaban los planetas, el movimiento con el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, para entender si vivimos en una simulación, para entender si la Matrix es real, necesitamos tener conocimientos básicos de tres cosas. La primera de ellas es la filosofía, porque Platón fue la primera persona de la que tenemos registro en la historia de la humanidad que dijo que vivíamos en una simulación. Saber un poco de mecánica cuántica, que vamos a explicarlo en 3 minutos y creo que todos lo vamos a entender. Y finalmente de uno de los temas de los que hemos platicado que más le han gustado a la audiencia, que es sobre las dimensiones y la teoría de cuerdas, que es lo último que se ha creado en la física moderna. Lo platicamos en uno de los programas que no pudiste estar. Pero no te preocupes porque en realidad... ¿Que no pude estar? Sí, fue un programa en el que estuvo Emilio, porque estuviste enferma y platicamos de eso. Pero... Ay, esa me la perdí entonces. Y Me ha lo tienes que sido... explicar, por favor, porque me quedé con cara de ¿qué dijo? Y también para cuerdas. las personas que no nos escucharon Exacto. ese día, ¿no? Creo que la primera parte es definir, como lo intentó hacer Platón en su época, qué es la realidad. Y esto lo define Platón cuestionando el concepto que teníamos de, pues es que esto es tangible, lo veo, lo siento, entonces esto es lo que es real y lo demás puede ser que no lo sea. Y él lo describe con lo que llamó la historia de la caverna. Platón habla de que si tuvieras a unas personas desde que nacen adentro de una caverna y que estuvieran encadenados de pies y manos, viendo solamente, o sea, que lo único que pueden hacer es ver hacia una de las paredes de esa caverna y que atrás de ellos se pusiera gente mala que por divertirse o por lo que sea tienen una hoguera atrás y se pueden hacer como si fuera un show de marionetas, sombras con diferentes objetos y los ven proyectados en la pared, ellos creerían que eso es la realidad porque es lo único a lo que han estado expuestos toda su vida, es lo único que han visto, es lo único que ha sido tangible para ellos. Entonces Platón decía, la realidad es lo que ves. solamente es un constructo de nuestros sentidos, es lo que vemos, es lo que olemos, es lo que sentimos. Y es muy interesante lo que Platón está diciendo, porque Platón está respondiendo este interrogante que nos hacen en la primaria, ¿no? Que es, si vemos, si un árbol cae en medio del bosque y nadie lo escucha, ¿hace ruido? Lo que Platón dice es que no,
porque si no hay un observador que vuelva real ese objeto, por más que creemos que la física, que cuando cae tiene que hacer ruido, para Platón dice la realidad solamente es lo que vemos, la realidad es la realidad percibida. Platón lo que estaba diciendo desde una perspectiva filosófica, no desde una perspectiva de física, química, etcétera. Lo que Platón decía literalmente era que si alguien estaba viendo, no sé, fantasmas, para esa persona eso es la realidad y no podías convencer a esa persona de otra cosa porque es lo que él veía con sus sentidos, con su vista, es lo que escuchaba y aun si esto viene de un desequilibrio bioquímico en su cerebro que lo hace ver esas cosas, lo que Platón dice desde una perspectiva filosófica es que eso es la realidad, que la realidad es lo que vemos y lo que sentimos. Lo curioso de todo O sea, esto, la realidad, fíjate, es que busqué significado de realidad para entenderlo muy bien. ajá, Existencia verdadera, efectiva de algo o alguien que existe en el mundo real. el problema es que es una definición que se cita a sí misma y eso desde la filosofía es por definición una Bien, definición equívoca. No puedes decir qué es la realidad, lo que es real, ¿no? Y ese es el intento que han ya. realizado los filósofos. No hay cómo definir la realidad, entonces la intentamos definir y Platón únicamente la intenta definir como eso, como lo que vemos, lo que sentimos, lo que es tangible, lo mismo que tú definías hace un momento. Yo de hecho concuerdo con esa definición que es lo real, lo tangible. Ahora, ¿qué pasa con la mecánica cuántica? Nosotros hemos platicado un poco de este tema antes, pero aquí algo muy interesante es un experimento que se llama de patrón de interferencia. Y es un Ujú. experimento muy simple, toma un minuto explicarlo. Imagínate que tú tienes un cañón que dispara canicas. Y dispara canicas y salen y pegan en una pared, ¿no? Y pegan en diferentes lados según la probabilidad. O sea, no es un cañón muy preciso. Entonces, si tú estuvieras disparando contra la pared, imaginamos que la pared es de gelatina, quedarían las canicas atrapadas en diferentes lugares. Los científicos que investigan la mecánica cuántica se dieron cuenta de que si ponían una rendija, haz de cuenta como un muro entre la pared de gelatina y el cañón de canicas y ponían una rendija recta, obviamente solo podían pasar las canicas por la rendija y entonces quedaba en la pared de gelatina una raya, ¿no? De esas Ujú. canicas, ¿no? Solamente por donde podían pasar. ¿Qué pasaba si ponías dos rendijas? Tú esperarías que quedaran en la pared dos rayas de esas canicas, pero resulta ser que no. Resulta ser que tenías todo un patrón con diferentes rayas que cubrían todo el muro de gelatina, muy a lo ancho y separados de esas dos rayas. ¿Qué pasaría? Esto es, estamos usando canicas como ejemplo. Esto lo hicieron con un cañón de electrones. Un electrón es una partícula subatómica, es una de las tres partículas que hacen que un átomo eh, cumpla su función. Entonces, pusieron una cámara, un sensor, algo para Ujú. ver qué es lo que pasaba con los electrones y por qué se hacía ese patrón, porque no se lo podían explicar. Entonces, se dieron cuenta que lo que pasaba es que quedaban dos rayas, como si la realidad supiera que estaba siendo observada y ya no hacía las cosas raras que no nos podíamos explicar. Y esto es algo que se ha repetido miles y miles de veces por científicos y que seguimos sin poder explicar. ¿Cómo sabe la realidad que la estamos observando, que de una forma indirecta se comporta de una forma, pero cuando la observamos se comporta de la forma que esperaríamos que se comporte? A ver, entre estos cuestionamientos que ustedes los picudos se hacen, ¿para qué se hacen este cuestionamiento? ¿Qué quieren? ¿Qué? O Justamente, sea, la respuesta de si sí o si no, ¿a qué los llevaría? justamente creo que eso tiene que ver con entender si vivimos en una simulación o no. Pareciera que por algún motivo más allá de nuestra comprensión, todo nuestro tema filosófico va a responder la gran pregunta, ¿de dónde venimos? Entonces llegamos al Big Bang, etcétera, y siempre llegamos a la conclusión de que hay alguien, ¿no? Lo llamaban Einstein o Hawkins, Dios, o para efectos de hablar de si es una simulación, me gusta usar el término arquitecto, como lo usan en Matrix, que es alguien que construye algo con un propósito. Nosotros creamos simulaciones todo el tiempo, por ejemplo, aquí en el clima hacen simulaciones para saber cómo va a estar el día
y hacen cosas que ocurrirían en semanas en cuestión de segundos en una computadora. Nosotros hemos logrado recrear y por eso sabemos qué edad tiene el universo o que creemos que venimos de una gran explosión, porque literal, desde que tenemos computadoras, esas computadoras que eran menos poderosas que los celulares que traemos en el bolsillo, pudimos reconstruir el universo. Tal vez hay una civilización superior que está enfrentando una posibilidad de extinción y nos está corriendo como simulación para ver cómo, en teoría de cuerdas y las dimensiones en las que dijimos que todos esos universos paralelos en los que, no sé, tú eres presidenta de los Estados Unidos o cosas raras están pasando, todo eso está pasando de manera simultánea y sí está pasando. Podemos darlo como una realidad que existe, como está definido por los físicos modernos. Todos esos multiversos existen. Tal vez todas esas son como, no sé, en la película de Avengers que un hechicero dice, vi todos estos montones de simulaciones de universos posibles y solo en esta en la que pasan estas cosas sobrevivimos. Y eso es algo que podría ser que esté pasando con nosotros. Pero para concluir, creo que necesitamos entender dos cosas sobre si vivimos en una simulación. La primera es que nosotros creamos simulaciones. Y si somos una simulación, da igual saberlo o no, simplemente vamos a saberlos, pero no podemos escapar de ellas. Imagínalo como las capas de una cebolla. En Matrix, las personas podían escapar de la simulación y reaparecer en sus cuerpos en los que se habían puesto desde fuera. Curiosamente, en Matrix también se confirma que ese mundo al que escapan es una simulación. Por algo el agente Smith puede salirse de esa simulación y estar en ella, y Neo sigue teniendo poderes de elegido fuera de la simulación. Eso quiere decir que están en otra capa. Ya no se justificaría que hubiera un cuerpo al cual escapar de esa segunda capa de la simulación. A ver, en un minuto, para despedirnos, vamos a poner el ejemplo que lo tenemos todavía más claro, de Truman Show. Ajá. ¿Cómo explicas lo que estás diciendo en The Truman Show? Mira, yo no soy experto en The Truman Show, no lo he visto, pero lo que sí te puedo decir es que es seguro que algún día, o sea, como va la tecnología, vamos a poder crear una simulación que es completamente real. Que tú veas, huelas, sientas como si fuera realidad. Y lo podemos entender desde que, no sé, hace algunos años jugábamos un juego en Nintendo 64 y decíamos, wow, qué diferencia, qué gráficos, esto es 3D, es tan real. Hoy comparamos esas gráficas con lo que vemos en un PlayStation 4 y ahora sí lo vemos real. Y de eso han pasado, ¿qué te gusta? Unos 15 años. ¿Qué va a pasar en los próximos 15 años si ves ese crecimiento? Y entonces creo que es simplemente ego, que decir que no vivimos en una simulación es decir que somos los primeros, los originales. Y si en unos cuantos años vamos a tener en cualquier computadora una simulación completamente real, vamos a tener esa capacidad. Y va a haber miles de computadoras con esas simulaciones y esas simulaciones van a correr personas que eventualmente van a crear sus propias simulaciones y así, y así, y así. Pensar que en todos esos millones de posibilidades nosotros somos esa una que no es una simulación parece bastante ególatra. Entonces, en conclusión, yo concuerdo con el señor Elon Musk que ha popularizado recientemente esta teoría que es de Nick Bostrom, un investigador de una universidad muy reconocida, que es quien dice que no hay forma de que no vivamos en una simulación y lo demuestra desde una perspectiva probabilística. Creo que sí vivimos en una simulación y creo que da igual siquiera pensarlo, porque la única conclusión sería, sí, vivimos en una simulación y luego seguir viviendo. ¿Y luego? Porque no, porque así como los Sims en un programa de computadora, ellos no van a poder escapar. ¿De qué les serviría saber que son inteligencias artificiales creadas por nosotros que están en circuitos de silicio, si de todas maneras solo existen ahí, solo ahí pueden vivir y no pueden escapar de eso? Yo hacía referencia para despedirnos de Truman Show porque básicamente era el poder de la computación suficiente para simular todos los entornos de realidad con una alta fidelidad capaces de hacerse pasar por reales. O
sea, el tema del Truman, del hombre este, es Real. que está viviendo una realidad que en realidad no lo es, porque la realidad parece estar afuera, en el público, en quien sin su En el observador. autorización está viendo lo que está pasando. Ve Truman Show, es un tema interesante. Sí, es un tema muy recurrente cuando se habla de simulaciones. Creo que es lo que mejor lo ha podido explicar. Definitivamente lo tengo en la lista, ¿no? Es algo que por eso hablaba de eso, ¿no? Que muchos científicos se inspiran en eso ahora para hablar de esto. Gracias, mi querido Said Badwan, nuestro hombre robot. Tus datos, por favor, si eres Claro tan que sí, amable. síganos en las redes @elhombrerobot en Instagram, Facebook y Twitter. Intento responder todos los mensajes, a veces me tardo un poco, estos días fueron caóticos y no les he podido responder, pero voy a responder todos los mensajes yo creo que durante esta semana. Muchas gracias. ¿Qué está